Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 1. Deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros. B. El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus comisiones delegadas, afecten a varios ministerios y sean sometidos a la comisión por su presidente. La presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un vicepresidente del Gobierno, o en su defecto, al ministro de la Presidencia. En caso de ausencia del presidente de la comisión, la presidencia recaerá en el ministro que corresponda según el orden de precedencia de los departamentos ministeriales. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la comisión. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos departamentos ministeriales. La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida por el subsecretario de la Presidencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, actuará como secretario el director del Secretariado del Gobierno. Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. 3.3.3. El Secretariado del Gobierno. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones. A. La asistencia al ministro secretario del Consejo de Ministros. B. La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados. C. La colaboración con las secretarías técnicas de las comisiones delegadas del Gobierno. D. El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones. E. Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno. F. Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al ministro de la Presidencia, ejercerá las siguientes funciones. A. Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los reales decretos. B. La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al presidente del Gobierno. C. La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del presidente del Gobierno. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en el Real Decreto de Estructura de ese ministerio. 3.3.4. Los gabinetes. Los gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del presidente del Gobierno, de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado. Particularmente, los gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y secretarios de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa. 3.4. Funciones. En cuanto a las funciones del Gobierno, el artículo 97 de la Constitución dispone que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. En términos idénticos se expresa el artículo 1,1 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre. 3.4.1. La dirección política interior y exterior. Es la actividad política por excelencia y constituye la esencia fundamental de la función de gobierno. Según Álvarez Conde, probablemente es la función que permite un mayor margen de discrecionalidad en la actuación del gobierno, ya que resulta difícil imaginar que la Constitución, o cualquier otra norma, pueda prever los mecanismos de acción del gobierno en este sentido. En términos generales, esta función de dirección consiste en la tarea de seleccionar y planificar la realización de los objetivos del aparato estatal, objetivos que estarán en función de la orientación ideológica del gobierno, dependiente, en última instancia, de la opción realizada por el electorado. En este sentido amplio, esta función comprende a las siguientes que veremos a continuación, que no son sino manifestaciones concretas de la misma. 3.4.2. La dirección de la Administración Civil y Militar. La dirección de la Administración Civil y Militar supone un segundo nivel dentro de la función de gobierno, en la que el gobierno adecua la actividad administrativa y militar a sus objetivos políticos. Comprende la importante misión de marcar las metas que los diversos órganos de la Administración han de alcanzar en una determinada situación, distribuyendo la tarea administrativa entre los diversos departamentos y organismos, armonizando dicha labor administrativa. 3.4.3. La defensa del Estado. La defensa del Estado alude tanto a la defensa ante situaciones de peligro exterior como de peligro interior, insurrecciones, alteraciones del orden constitucional, etc. El ejercicio de esta competencia debe ser puesto en relación con la posición constitucional atribuida a las Fuerzas Armadas por el artículo 8 de la Constitución y con la señalada en el artículo 104 a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ambos colectivos se encuentran sometidos a la autoridad del gobierno, que es quien tiene el poder de mando efectivo, no correspondiéndole al monarca, en virtud del artículo 61,1, más que funciones meramente honoríficas y simbólicas. 3.4.4. La función ejecutiva. En términos generales, puede decirse que esta función comprende toda la actividad gubernamental encaminada al cumplimiento de las leyes y a la aplicación del ordenamiento jurídico en su totalidad. Aun cuando la Constitución atribuye al gobierno la función ejecutiva, el gobierno no ejerce de forma exclusiva tal función. Por el contrario, existen otros poderes públicos, la administración y muy especialmente los gobiernos autonómicos, de los cuales se puede predicar asimismo el ejercicio de estas funciones. 3.4.5. La potestad reglamentaria. Por potestad reglamentaria se entiende la potestad de dictar normas propias del Poder Ejecutivo. Así como al Parlamento le corresponde dictar leyes, el Gobierno dicta reglamentos, normas de rango inferior a aquellas y siempre sometidas al imperio de la ley. La potestad reglamentaria del Gobierno, que es distinta de la mera ejecución de las leyes, es compartida no solo con la potestad reglamentaria de los ministros, sino también con la atribuida a otros órganos constitucionales en el ejercicio de sus competencias. La importancia de esta función se muestra en el hecho de que las disposiciones emanadas de la Administración superan en mucho a la de las que previenen de las cámaras, debido a que la complejidad de la vida moderna impide que las leyes, normas generales y abstractas por definición, regulen todos los aspectos de las materias que tratan. En relación con el ejercicio de la potestad reglamentaria por el Gobierno, debe tenerse en cuenta lo establecido los artículos 22 a 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno, que se refieren al procedimiento de elaboración de los reglamentos, a la forma que adoptarán los mismos o a su jerarquía. 3.4.6. Otras funciones. Todas las funciones hasta ahora indicadas están recogidas expresamente en el artículo 97 de la Constitución, el cual, por último, señala que las ha de ejercer el Gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Además de las señaladas expresamente por dicho precepto, pueden citarse otras funciones atribuidas al Gobierno como la elaboración de los presupuestos generales del Estado, art. 134 CE.
La emisión de deuda pública art. 135 CE. 3,5. Designación, remoción y responsabilidades de sus miembros y de su presidente. 3,5,1. Designación del presidente y del resto de miembros del gobierno. El primer paso para la constitución del gobierno es la elección de su presidente, el cual será designado según el procedimiento previsto en el artículo 99 de la Constitución. Según se establece en dicho precepto, después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. El candidato propuesto expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría simple. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas y si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Además del previsto en el artículo 99 de la Constitución, existe un mecanismo extraordinario de elección del presidente del gobierno. Así, el artículo 113 de la misma configura a la moción de censura como un instrumento mediante el cual el Congreso de los Diputados puede exigir responsabilidad política al gobierno. En el supuesto en que el Congreso apruebe la moción de censura planteada, el gobierno deberá presentar su dimisión al Rey, y el candidato alternativo a la presidencia del gobierno se entenderá investido de la confianza parlamentaria siendo nombrado presidente por el Rey. Por su parte, según se dispone en el artículo 100 de la Constitución, los demás miembros del gobierno serán nombrados por el Rey a propuesta de su presidente. En términos similares se expresa el art. 12,2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, añadiéndose en el apartado tercero del mismo que la separación de los vicepresidentes del gobierno y de los ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos. Para poder ser miembro del gobierno, la Ley 50/1997 de 27 de noviembre exige ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme, y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. El juramento que presta el presidente así como los demás miembros del gobierno, al ser nombrados como tales, se recoge en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. En el caso del presidente del gobierno, el mismo prestará juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey, y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Por su parte, los vicepresidentes y los ministros prestarán el mismo juramento, así como el de guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. En ambos casos, el juramento se efectuará en presencia del Rey. Los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Será de aplicación, asimismo, a los miembros del gobierno el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado. A este respecto debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad,
las funciones del presidente del gobierno serán asumidas por los vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y en defecto de ellos, por los ministros según el orden de precedencia de los departamentos. La suplencia de los ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real Decreto del presidente del gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del gobierno. El Real Decreto expresará, entre otras cuestiones, la causa y el carácter de la suplencia. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente. El artículo 102,1 de la Constitución establece la prerrogativa de aforamiento a favor del presidente y de los demás miembros del gobierno. Así, señala en este sentido que la responsabilidad criminal de los miembros del gobierno será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por su parte, el artículo 102,2 de la Constitución establece un régimen peculiar para el caso de que la responsabilidad criminal exigida al presidente o a los demás miembros del gobierno lo fuera en virtud de una acusación por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. En tales casos, dispone el precepto constitucional indicado que sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Finalmente, el artículo 102,3 de la Constitución expresamente excluye la prerrogativa real de gracia en los supuestos a los que se refieren los apartados anteriores. Para terminar, se debe hacer alusión al régimen de funcionamiento del Consejo de Ministros. En este sentido, la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, establece que el presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como secretario el ministro de la Presidencia. El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se fijará por el presidente del Gobierno. Las reuniones del Consejo de Ministros podrán tener carácter decisorio o deliberante. Sus deliberaciones serán secretas. De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que figurarán exclusivamente las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados. El Gobierno se rige, en cuanto a su organización y funcionamiento, además de por lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, por las disposiciones organizativas internas, de funcionamiento y actuación emanadas del presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros. 3.5,2. Remoción. La duración del gobierno no puede identificarse con la de cada uno de sus miembros. Puede haber cambios parciales en su composición sin que pueda decirse que haya terminado por ello la duración del gobierno anterior. Sí puede decirse que el gobierno, legalmente, dura lo que dura el cargo de presidente, pues, como veremos, los casos de cese del presidente acarrean el cese automático de todos los demás miembros del gobierno. En este epígrafe analizaremos la duración de los cargos de presidente, vicepresidentes y ministros, los casos de cese del gobierno propiamente dicho, y el régimen del gobierno en funciones. 3.5.2.1. La remoción de los miembros del gobierno. El presidente del gobierno cesará en su cargo por alguna de las siguientes causas. Dimisión voluntaria. Dimisión obligatoria. En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria, aprobación de una moción de censura o negación de la confianza planteada. Renovación del Congreso de los Diputados, art. 99 CE. Fallecimiento. El Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, regula el estatuto de los expresidentes del Gobierno, indicándose en el mismo que los presidentes del Gobierno gozarán, a partir del momento de su cese, de la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo. A tal efecto podrán disponer de los siguientes medios y prerrogativas. Se adscribirán a su servicio 2 puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18,
que serán cubiertos a su propuesta mediante el sistema de libre designación. Gozarán de una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los presupuestos generales del Estado. Se pondrá a su disposición un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado. Gozarán de los servicios de seguridad que las autoridades del Ministerio del Interior estimen necesarios. Disfrutarán de libre pase en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado. Tendrán derecho a la pensión indemnizatoria prevista en el artículo 10, número 5, norma primera, de la Ley 74/1980 de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, para 1981. Causarán en su favor y en el de sus familiares los derechos pasivos previstos en la legislación sobre clases pasivas del Estado. Gozarán del tratamiento de presidente y ocuparán el lugar protocolario que oficialmente les corresponda conforme al ordenamiento general de precedencias en el Estado. En sus desplazamientos fuera del territorio nacional, podrán gozar del apoyo de los servicios de la representación diplomática española. El vicepresidente del Gobierno será cesado en su cargo por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno. La separación de los vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designase otro vicepresidente, en sustitución del separado. Los ministros cesan con idénticas formalidades que el vicepresidente. 3.5.2.2. El cese del Gobierno. El artículo 101 de la Constitución señala que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento de su presidente. Un caso particular de celebración de elecciones generales lo constituye el supuesto en el que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, proponga la disolución del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey, fijando el decreto de disolución la fecha de las elecciones, art. 115 CE. El gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Pero un gobierno en funciones tiene una serie de limitaciones tal y como prevé el artículo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. Así, el gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo gobierno y el traspaso de poderes al mismo, y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados, o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. El presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: a. Proponer al Rey la disolución de alguna de las cámaras, o de las Cortes Generales. B. Plantear la cuestión de confianza. C. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: a. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. B. Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales. 3.5.3. Responsabilidad del Gobierno. No hay que confundir la responsabilidad del Gobierno, como tal, con la responsabilidad de cada uno de los miembros que lo integran. La responsabilidad política de los miembros del Gobierno se articula a través de las preguntas y las interpelaciones parlamentarias que se dirigen regularmente a los mismos. La responsabilidad política del Gobierno en su conjunto se exige principalmente mediante el planteamiento y aprobación de una moción de censura o la denegación de una cuestión de confianza. La responsabilidad política del Gobierno es solidaria, art. 108 CE. De manera que en caso de prosperar una moción de censura contra su presidente o denegarse la confianza solicitada por él mismo, será el Gobierno quien cese.
De responsabilidad penal del gobierno, no puede hablarse porque esta clase de responsabilidad solo puede predicarse de las personas individuales y físicas. Lo mismo puede decirse de la responsabilidad civil. Por su parte, la responsabilidad penal de los miembros del gobierno se rige por lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución, al cual ya se ha hecho referencia, previendo dicho precepto el aforamiento de los mismos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por último, la responsabilidad civil de los mismos por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, según se dispone en la Ley Orgánica del Poder Judicial, será exigida ante la Sala de lo Civil del referido órgano judicial. 4. El Poder Judicial. 4,1. La regulación constitucional de la justicia. El artículo 1 de la Constitución de 1978 establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El Estado de Derecho implica fundamentalmente la separación de los poderes del Estado que acoge la doctrina de Montesquieu. Esta doctrina, tras la Revolución Francesa, se ha convertido en uno de los principios básicos de la organización de los estados democráticos liberales. La separación de poderes implica el imperio de la ley como expresión de la soberanía popular, la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y la garantía procesal efectiva de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, lo que requiere la existencia de unos órganos que, institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan un emplazamiento constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas una tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El conjunto de órganos que desarrollan esa función constituye el Poder Judicial del que se ocupa el título B, artículos 117 a 127 de nuestra Constitución, configurándolo como uno de los tres poderes del Estado y encomendándole, con exclusividad, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan. La regulación que hace la Constitución de 1978 es más extensa que la que se recoge en las constituciones anteriores, en la línea de las constituciones de los países de nuestro entorno, como son la italiana de 1947 y la francesa de 1948. 4,2. Principios constitucionales. La Constitución recoge cuáles son los principios informadores del Poder Judicial en nuestro país, principios que luego son desarrollados en la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, en adelante LOPJ. Los principios constitucionales informadores del sistema judicial español serían los siguientes. A. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados, art. 117,1. Así comienza el artículo que inicia el título B. El origen popular, emana del pueblo, de la justicia como no puede ser de otra forma, es consecuencia del propio artículo 1,2, puesto que el Poder Judicial, como los otros poderes del Estado, emana del pueblo español. Este principio del origen popular de la justicia también inspira el artículo 125, que recoge tres figuras. La acción popular. Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular. La acción pública ya aparecía regulada en la Constitución de 1812 y supone la atribución de legitimación activa para que un ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad. No obstante, comprende solamente el derecho a iniciar el proceso penal y no a obtener una sentencia sea condenatoria o absolutoria. Nuestro ordenamiento es restrictivo en la operatividad práctica de la acción popular, pues ésta está básicamente circunscrita al proceso penal, salvo en el caso de los delitos privados, excluyéndola también en el procedimiento penal militar. La institución del jurado.
Los ciudadanos podrán participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. La institución del jurado ha sido desarrollada a través de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. Según dicha ley orgánica, este se compone de 9 jurados y un magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo presidirá, y se circunscribe al enjuiciamiento de los ciertos delitos recogidos en el artículo 1. Los tribunales consuetudinarios y tradicionales. Los ciudadanos podrán participar en los tribunales consuetudinarios y tradicionales. Tienen este carácter el Tribunal de Aguas de la Vega de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, recogidos en el artículo 19 LOPJ. Por otro lado, parte de la doctrina sostiene que tienen asimismo carácter tradicional y consuetudinario los juzgados de paz. Por otra parte, cuando el artículo 117 de la Constitución indica que la justicia se administra en nombre del rey, no está sino incidiendo en el hecho de que el monarca es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Art. 56. B. El principio de unidad jurisdiccional. Artículo 117,5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. El principio de unidad jurisdiccional conduce inevitablemente a la exigencia de que los tribunales ordinarios detenten el monopolio de la administración de justicia. Esto no solo conlleva a la ilegalidad de todo tribunal de excepción, art. 117,6, sino que también impide el ejercicio de funciones judiciales por parte del Gobierno o de las Cortes Generales, ya que el Poder Judicial es uno e indivisible, y corresponde a los jueces y magistrados determinados por las leyes. A la prohibición de los tribunales de excepción se añade la de los tribunales de honor, que están prohibidos por el artículo 26 de la Constitución, en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales, y por la Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre de la Defensa Nacional en el ámbito de la administración militar. Asimismo, el principio de unidad jurisdiccional conlleva a que no puede hablarse de órganos judiciales autonómicos ni de un poder judicial propio de las comunidades autónomas. Así, la relación de los juzgados y tribunales situados en el territorio de una comunidad autónoma es meramente territorial y no orgánica. Por la misma razón, los tribunales superiores de justicia, en cuanto órganos que culminan la organización judicial en el ámbito de la comunidad autónoma, no pueden ser considerados órganos de la comunidad autónoma, sino órganos del Estado y de su organización territorial. La existencia de distintos órdenes jurisdiccionales en España, civil, penal, contencioso, administrativo y social, no contraviene el principio de la unidad jurisdiccional, ya que ello únicamente supone compartimentar el ejercicio de la potestad jurisdiccional en distintas materias. El artículo 117,5 mantiene la jurisdicción militar, la cual se configura como una jurisdicción especial circunscrita al ámbito castrense y a los supuestos de estado de sitio. Dicho artículo se remite a una ley que será la que concrete los supuestos en que proceda la jurisdicción militar. Esta ley es la LO 4/1987, de 15 de julio, de la competencia y organización de la jurisdicción militar. Por último, la Constitución reconoce funciones jurisdiccionales al Tribunal Constitucional, título IX, y al Tribunal de Cuentas, art. 136,2. C. El principio de exclusividad, artículo 117,3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Este principio deriva de la separación de poderes que inspira nuestra Constitución, en la cual aparece perfectamente diferenciadas la función legislativa, título 3, la función ejecutiva, título IV y la función judicial, título B,
asignándose esta última exclusivamente a los órganos integrantes del Poder Judicial. El principio de exclusividad tiene una dimensión negativa que aparece recogida en el artículo 117,4. Los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que la judicial. No obstante, el artículo 117,4 permite que, en garantía de cualquier derecho, los miembros del Poder Judicial puedan, en virtud de ley, desempeñar funciones distintas a la señalada, siendo actualmente varias las leyes que asignan a jueces y magistrados funciones que no serían propiamente jurisdiccionales. Así, por ejemplo, jueces y magistrados forman parte de las juntas electorales previstas en la LO 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general. D. El principio de sumisión a la Constitución y a la ley. Artículo 117,1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Esta previsión constitucional implica, en primer lugar, que el juez no deba obedecer a nadie más que a la ley, garantizándose con ello la independencia en el ejercicio de la función judicial. Por otra parte, el imperio de la ley, como se ha indicado en otro momento, es una de las piedras angulares que caracterizan a cualquier Estado de Derecho, debiendo señalarse que aunque el artículo 117,1 de la Constitución haga referencia a la sumisión jueces y magistrados al imperio de la ley, debemos conectar el mismo con el artículo 9,1 del texto constitucional que establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el juez está sometido a todo el ordenamiento jurídico, entendido en su conjunto y siendo la Constitución su cúspide. El sometimiento al imperio de la ley, entendido en la forma comentada, implica que los jueces y los magistrados inaplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición normativa de inferior rango cuando sean contrarios Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. Art. 6 LOPJ. En cambio, jueces y magistrados no pueden inaplicar una ley cuando consideren que ésta puede ser contraria a la Constitución, ya que se encuentran sometidos a la ley, estando obligados en este caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 163 de la Constitución, a acudir al Tribunal Constitucional y plantear ante dicho órgano la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad. Los principios de independencia, inamovilidad e incompatibilidad de los jueces y magistrados. Artículo 117,1. La independencia, la inamovilidad y la incompatibilidad son los tres pilares esenciales del estatuto judicial. Independencia. La independencia del juez respecto de las partes procesales y del objeto litigioso garantiza su imparcialidad. No puede entenderse la jurisdicción cuando el juzgador se encuentra concernido o implicado en el litigio. Cuando concurra alguna causa legal, se exige al juez que se abstenga de conocer del asunto, sin esperar a que se le recuse. Para el caso de que el juzgador no lo hiciera motu propio, se legitima para plantear la recusación, por un lado, a las partes procesales y al Ministerio Fiscal. El acuerdo de abstención o el planteamiento de la recusación produce el efecto inmediato de apartar al juez del conocimiento del concreto asunto que se contraiga. Incompatibilidad, conectada con la anterior garantía, aunque mucho más amplia que esta, ya que la independencia se refiere respecto de las partes y de un proceso, la incompatibilidad persigue la independencia de jueces y magistrados frente a injerencias externas y especialmente de los restantes poderes públicos. Además de enunciarse con carácter general en el art. 117,1 de la Constitución, también se hace referencia a la incompatibilidad de jueces y magistrados en su artículo 127,1, el cual establece que los jueces y magistrados así como los fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Asimismo, en el artículo 127,2 se establece que la ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos. Dicha ley a la que se refiere la Constitución es a día de hoy la LOPJ,
la cual desarrolla el régimen de incompatibilidades de jueces y magistrados establecido en el texto constitucional. Inamovilidad. También se trata de una garantía íntimamente relacionada con la independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de su labor jurisdiccional. La garantía de inamovilidad, recogida con carácter general en el art. 117,1, se consagra en el artículo 117. 2, el cual dispone que los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 4,3. La organización judicial. 4.3,1. Los órdenes jurisdiccionales, la organización territorial del Estado a efectos judiciales, la demarcación judicial y los órganos jurisdiccionales. La organización judicial española se encuentra establecida en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, la cual divide a la jurisdicción ordinaria en 4 órdenes jurisdiccionales. Civil. Le corresponde aquellos litigios cuyo conocimiento no venga expresamente atribuido a otro orden jurisdiccional. Penal. Le corresponde el conocimiento de las causas y juicios criminales. Contencioso administrativo. Le corresponde controlar la legalidad de la actuación de las administraciones públicas, así como las cuestiones relativas a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se dirijan contra las mismas. Social. Le corresponde el conocimiento de las pretensiones que se ejerciten en la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales entre trabajador y empresario con ocasión del contrato de trabajo, como en materia de negociación colectiva, así como las reclamaciones en materia de seguridad social o contra el Estado, cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral. Además de esta especialización en distintos órdenes jurisdiccionales, la LOPJ establece que el Estado se organiza territorialmente a efectos judiciales en municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas. Municipio. Se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre. Partido. Es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia. La modificación de los partidos judiciales se realizará, en su caso, en función del número de asuntos, de las características de la población, medios de comunicación y comarcas naturales. Provincia. Se ajustará a los límites territoriales de la demarcación administrativa del mismo nombre. Comunidad autónoma. Será el ámbito territorial de los tribunales superiores de justicia. La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales, se establecerá por ley. Las comunidades autónomas participarán en la organización de la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales. Asimismo, las comunidades autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarán por ley la capitalidad de los partidos judiciales. La demarcación judicial será revisada cada 5 años, o antes si las circunstancias lo aconsejan mediante ley. La creación de secciones y juzgados corresponderá al Gobierno cuando no suponga alteración de la demarcación judicial. La LOPJ atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional a los siguientes órganos. Juzgados de paz. Juzgados de primera instancia e instrucción de lo mercantil, de violencia sobre la mujer, de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social, de menores y de vigilancia penitenciaria. Audiencias provinciales. Tribunales superiores de justicia. Audiencia Nacional. Tribunal Supremo. 4.3,2. Composición y funciones de los órganos jurisdiccionales. A. El Tribunal Supremo. El artículo 123,1 de la Constitución establece que el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Este último inciso se introduce para salvaguardar las competencias del Tribunal Constitucional como único órgano garante de la propia Constitución. El artículo 123,2 por su parte establece que
El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. Asimismo, la LOPJ establece que el Tribunal Supremo tiene sede en la Villa de Madrid y ningún otro órgano judicial podrá tener el título de Supremo. Está compuesto por su presidente, los presidentes de sala y los magistrados que determine la ley para cada una de las salas, y en su caso, secciones en que las mismas puedan articularse. Las salas del Tribunal Supremo son: primera, de lo civil; segunda, de lo penal; tercera, de lo contencioso administrativo; cuarta, de lo social; quinta, de lo militar, que se regirá por su legislación específica y supletoriamente por la LOPJ y por el ordenamiento común a las demás salas. Sala especial, formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas, y que conocerá de las cuestiones que se indican en el artículo 61 de la LOPJ. Conocerá de aquellos asuntos que se señalen en las leyes, constituyendo los artículos 55 bis a 61 de la LOPJ, las principales normas en este sentido. B. La Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, con sede en la Villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España. Se compone de su presidente, los presidentes de sala y los magistrados que determine la ley para cada una de sus salas y secciones. El presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la consideración de presidente de sala del Tribunal Supremo, es el presidente nato de todas sus salas. La Audiencia Nacional está integrada por las siguientes salas: de apelación, de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social. Conocerá de aquellos asuntos que se señalen en las leyes, constituyendo los artículos 64 bis a 67 de la LOPJ, las principales normas en este sentido. C. Los Tribunales Superiores de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de Acuella, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la comunidad autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de ésta. Cada Tribunal Superior de Justicia se compone por su presidente, que lo será también de su sala de lo civil y penal, y tendrá la consideración de magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo, de los presidentes de sala y de los magistrados que determine la ley para cada una de las salas y, en su caso, de las secciones que puedan dentro de ellas crearse. Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia se nombrarán por un período de 5 años renovable por un único mandato de otros 5 años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre magistrados que hubieren prestado 10 años de servicios en la categoría, lo hubieren solicitado y lleven al menos 15 años perteneciendo a la carrera judicial. Los Tribunales Superiores de Justicia están integrados por las siguientes salas: de lo civil y penal, de lo contencioso administrativo, de lo social. Cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran, podrán crearse, con carácter excepcional, salas de lo contencioso administrativo o de lo social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma comunidad autónoma, en cuya capital tendrán su sede. Conocerá de aquellos asuntos que se señalen en las leyes, constituyendo los artículos 73 a 75 de la LOPJ, las principales normas en este sentido. Breve referencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y a su regulación en el título V Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJ, tiene su sede en Granada, y cuenta con salas, además de en dicha ciudad en Málaga y Sevilla. Además, el TSJA extiende el ejercicio de su jurisdicción también sobre las ciudades de Ceuta y Melilla. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el representante del Poder Judicial en Andalucía. Es nombrado por el Rey,
a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con la participación del Consejo de Justicia de Andalucía. Según se dispone en el artículo 140 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía. Es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el Estatuto de Autonomía. En todo caso es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso, administrativo, social y en los que pudieran crearse en el futuro. Es la última instancia jurisdiccional de todos los procesos judiciales iniciados en Andalucía, así como de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial, sea cual fuere el derecho invocado como aplicable, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo. Le corresponde la resolución de los recursos extraordinarios de revisión que autorice la ley contra las resoluciones firmes dictadas por los órganos judiciales de Andalucía. Le corresponde en exclusiva al Tribunal de Justicia de Andalucía la unificación de la interpretación del derecho de Andalucía. De las audiencias provinciales. Las audiencias provinciales se compondrán de un presidente y 2 o más magistrados. Cuando el escaso número de asuntos de que conozca una audiencia provincial lo aconseje, podrá constar su plantilla de 1 a 2 magistrados, incluido el presidente. Las audiencias provinciales tienen su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre y extenderán su jurisdicción a toda ella. Disponen de competencias en los órdenes civil y penal. Conocerá de aquellos asuntos que se señalen en las leyes, constituyendo los artículos 82 y 83 de la LOPJ, las principales normas en este sentido. En las audiencias provinciales se celebra juicios con jurado popular. Las audiencias provinciales podrán estar integradas por 2 o más secciones, en cuyo caso el presidente de la audiencia provincial presidirá una de las mismas. Podrán crearse secciones de la audiencia provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. Así, por ejemplo, las ciudades de Ceuta y Melilla quedan respectivamente integradas en la circunscripción territorial de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, y de la sección octava de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla. Igualmente, y previo informe de la correspondiente Sala de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar que el conocimiento de determinadas clases de asuntos se atribuya en exclusiva a una sección de la Audiencia Provincial, que extenderá siempre su competencia a todo su ámbito territorial. Este acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Los juzgados de primera instancia e instrucción. Los juzgados de primera instancia e instrucción son órganos unipersonales que ejercen funciones jurisdiccionales tanto en el orden civil como en el orden penal dentro del territorio de un partido judicial. En cada partido judicial habrá 1 o más juzgados de primera instancia e instrucción con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial, que conocerán de aquellos asuntos que se señalen en las leyes. Conocerán de aquellos asuntos que se señalen en las leyes, siendo las principales normas en este sentido los artículos 85 y 87 de la LOPJ. Se trata de los órganos judiciales más cercanos a los ciudadanos, tanto por su ubicación en la cabecera de los partidos judiciales como por sus competencias. La Ley de Demarcación y Planta Judicial puede establecer como órganos distintos, en aquellos partidos judiciales en que fuere conveniente, los juzgados de primera instancia y los juzgados de instrucción. En los pequeños municipios suelen ser juzgados mixtos, que conocen del ámbito civil y penal, mientras en las demás poblaciones existen juzgados de primera instancia e instrucción separados. En la Villa de Madrid podrá haber 1 o más juzgados centrales de instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los juzgados centrales de lo penal, y tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, los procedimientos de extradición pasiva,
los relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, que les atribuya la ley, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la ley. F. Los juzgados de lo mercantil. Con carácter general, en cada provincia con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo mercantil. También podrán establecerse juzgados de lo mercantil en poblaciones distintas de la capital de provincia, cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción. Igualmente podrán establecerse juzgados de lo mercantil que extiendan su jurisdicción a 2 o más provincias de la misma comunidad autónoma. Conocerán de aquellos asuntos que se señalen en las leyes, constituyendo el artículo 86 ter de la LOPJ, la principal norma en este sentido. Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los reglamentos números 40/94 del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002 del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia, dichos juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán juzgados de marca comunitaria. G. Los juzgados de lo penal. En cada provincia y con sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo penal. Podrán establecerse juzgados de lo penal cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma provincia, conforme a lo que disponga la legislación sobre demarcación y planta judicial, que fijará la ciudad donde tendrán su sede. Los juzgados de lo penal tomarán su denominación de la población donde tengan su sede. A los juzgados de lo penal les corresponde enjuiciar las causas por delito que hayan instruido los juzgados de instrucción o de violencia contra la mujer cuando la pena señalada no sea superior a 5 años de prisión. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios juzgados centrales de lo penal que conocerán de los asuntos que señalen las leyes. H. Los juzgados de violencia sobre la mujer. Los juzgados de violencia sobre la mujer son una nueva clase de órganos judiciales unipersonales del orden penal, que se crearon por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, efectuada por la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Fueron creados para dar respuesta rápida, eficaz, integral y coordinada a la víctima de un acto de violencia de género. En cada partido habrá uno o más juzgados de violencia sobre la mujer, con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. No obstante lo anterior, podrán establecerse excepcionalmente juzgados de violencia sobre la mujer que extiendan su jurisdicción a 2 o más partidos dentro de la misma provincia. Y juzgados de lo contencioso administrativo. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de lo contencioso administrativo. Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrán establecer uno o más juzgados de lo contencioso administrativo en las poblaciones que por ley se determine. Tomarán la denominación del municipio de su sede, y extenderán su jurisdicción al partido correspondiente. También podrán crearse excepcionalmente juzgados de lo contencioso administrativo que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma comunidad autónoma. Los juzgados de lo contencioso administrativo conocerán en primera o única instancia de los recursos contencioso administrativos contra actos que expresamente les atribuya la ley. Corresponde también a los juzgados de lo contencioso administrativo autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración,
salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en la materia. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá juzgados centrales de lo contencioso administrativo que, entre otras cuestiones, conocerán del procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, Declaración Judicial de Extinción de un partido político. Juzgados de lo social. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de lo social. También podrán establecerse juzgados de lo social en poblaciones distintas de la capital de provincia, cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose, en tal caso, el ámbito de su jurisdicción. Los juzgados de lo social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a 2 o más provincias dentro de la misma comunidad autónoma. Los juzgados de lo social conocerán en primera o única instancia de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a otros órganos del mismo. Juzgados de vigilancia penitenciaria. En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios juzgados de vigilancia penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señal la ley. Podrán establecerse juzgados de vigilancia penitenciaria que extiendan su jurisdicción a 2 o más provincias de la misma comunidad autónoma. También podrán crearse juzgados de vigilancia penitenciaria cuya jurisdicción no se extienda a toda la provincia. El cargo de juez de vigilancia penitenciaria será compatible con el desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios juzgados centrales de vigilancia penitenciaria que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, la competencia para la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, y demás funciones que señal la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de estos juzgados centrales será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional. Juzgados de menores. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse juzgados de menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o agrupación de partidos, o bien a 2 o más provincias de la misma comunidad autónoma. Tomarán su nombre de la población donde radique su sede. Corresponde a los jueces de menores el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o falta, y aquellas otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá un juzgado central de menores que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que le atribuya la ley. Juzgados de paz. En cada municipio donde no exista juzgado de primera instancia e instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juzgado de paz. Los juzgados de paz conocerán dentro del orden civil y penal aquellos asuntos que les asigne las leyes. También realiza funciones de registro civil. Los jueces de paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de 4 años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo ayuntamiento.
Los jueces de paz y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Podrán ser nombrados jueces de paz, tanto titular como sustituto, quienes, aun no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en la LOPJ para el ingreso en la carrera judicial y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles. Los jueces de paz serán retribuidos por el sistema y en la cuantía que legalmente se establezca, y tendrán, dentro de su circunscripción, el tratamiento y precedencia que se reconozcan en la suya a los jueces de primera instancia e instrucción. Los jueces de paz y los sustitutos, en su caso, cesarán por el transcurso de su mandato y por las mismas causas que los jueces de carrera en cuanto les sean de aplicación. 4,4. El Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado y autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos. El artículo 122,2 de la Constitución lo define como el órgano de gobierno de los jueces, remitiendo en cuanto a su estatuto y régimen de incompatibilidades de sus miembros y a sus funciones, a una ley orgánica. Dicha ley orgánica es la LO 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo libro 8, denominado del Consejo General del Poder Judicial e integrado por 6 títulos, ejecuta lo dispuesto en la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial tiene su sede en la Villa de Madrid y ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial. La función de gobierno de los jueces y tribunales atribuida al Consejo General del Poder Judicial versa sobre materias tales como los nombramientos, ascensos y traslados, la inspección del funcionamiento de los juzgados y tribunales, y la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los miembros de la carrera judicial. La actuación del Consejo General del Poder Judicial no es de carácter jurisdiccional, pues este tipo de actividad está reservada, tal y como proclama el artículo 117 de la Constitución, a los jueces y tribunales. En todo caso, la función de gobierno de los jueces y tribunales no recae exclusivamente en el Consejo General del Poder Judicial, ya que las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia no ostentan también competencias en esta materia, si bien en última instancia, sus resoluciones son revisables por el Consejo. El Consejo ha de velar por el mantenimiento a ultranza de la independencia judicial, de forma que si un juez o magistrado es perturbado o inquietado en el ejercicio de la función jurisdiccional, la LOPJ faculta al Consejo General del Poder Judicial para poner fin a esta intromisión. En aras de preservar esta transparencia, en igual medida, el Consejo General del Poder Judicial ha de abstenerse de realizar cualquier tipo de indicación, instrucción, orden o mandato dirigido a los jueces y tribunales sobre el modo en que éstos han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. 4.4,1. Composición. El artículo 122,3 de la Constitución dispone que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, por 20 vocales, de los cuales 12 serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial, 8 juristas de reconocida competencia. Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la LOPJ, atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres. 4.4,2. Elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Presidente. Para poder ser presidente del Consejo General del Poder Judicial, se requiere ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de sala del mismo,
o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión. La elección tendrá lugar en la forma establecida en la LOPJ, siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de 3/5 de los miembros del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Será nombrado por el Rey y dispondrá de un mandato de 5 años, pudiendo ser reelegido, por una sola vez para un nuevo mandato. Es la primera autoridad judicial de la nación, y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo. Vocales. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial serán elegidos por las Cortes Generales. Cada una de las cámaras elegirá por mayoría de 3/5 de sus miembros a 10 vocales, 4 entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión, y 6 correspondientes al turno judicial. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial serán nombrados por el Rey y tendrán un mandato de 5 años. En ningún caso podrá recaer la designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial en vocales del Consejo Saliente. 4.4,3. Estatuto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial desarrollarán su actividad con dedicación exclusiva, siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o no, a excepción de la mera administración del patrimonio personal o familiar. Les serán de aplicación, además, las incompatibilidades específicas de los jueces y magistrados enunciadas expresamente en la LOPJ. La situación administrativa para los que sean funcionarios públicos, tanto judiciales como no judiciales, será la de servicios especiales. No podrá compatibilizarse el cargo de vocal con el desempeño simultáneo de otras responsabilidades gubernativas en el ámbito judicial. En caso de concurrencia y mientras se ostente el cargo de vocal, estas responsabilidades serán asumidas por quien deba sustituir al interesado según la legislación vigente. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial no estarán ligados por mandato imperativo. 4.4,4. Cese y responsabilidad. Cesarán en sus cargos por el transcurso de los 5 años para los que fueron nombrados, así como por renuncia aceptada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, o por incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciadas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial mediante mayoría de 3/5. Los vocales de origen judicial también cesarán cuando dejen de estar en servicio activo en la carrera judicial. La responsabilidad civil y penal de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se exigirá por los trámites establecidos para los magistrados del Tribunal Supremo. 4.4,5. Atribuciones del Consejo General del Poder Judicial. Proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y el nombramiento de jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo. Proponer el nombramiento de 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. Interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Participar en los términos legalmente previstos en la selección de jueces y magistrados. Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados. Ejercer la alta inspección de tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los presidentes y salas de gobierno de los tribunales. Impartir instrucciones a los órganos de gobierno de juzgados y tribunales en materias de la competencia de estos, así como resolver los recursos de alzada que se interpongan contra cualesquiera acuerdos de los mismos. Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las administraciones competentes, establecerá reglamentariamente el modo en que se realizará la recopilación de las sentencias, su tratamiento,
difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales. Regular la estructura y funcionamiento de la escuela judicial, así como nombrar a su director y a sus profesores, y del Centro de Documentación Judicial, así como nombrar a su director y al resto de su personal. Nombrar al vicepresidente del Tribunal Supremo, al promotor de la acción disciplinaria, al jefe de la Inspección de Tribunales y al director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial. Regular y convocar el concurso oposición de ingreso en el cuerpo de letrados del Consejo General del Poder Judicial. Ejercer la potestad reglamentaria, en el marco estricto de desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Elaborar y ejecutar su propio presupuesto. Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio. Colaborar con la autoridad de control en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia. Asimismo, asumirá las competencias propias de Aquella, únicamente respecto a la actuación de jueces y magistrados con ocasión del uso de ficheros judiciales. Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia. Elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las comunidades autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional. La determinación de la carga de trabajo que cabe exigir, a efectos disciplinarios al juez o magistrado, corresponderá en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial. Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales. Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Aquellas otras que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial. 4.4,6. Órganos. Además de las funciones encomendadas a la Presidencia, el Consejo General del Poder Judicial ejerce sus atribuciones en pleno o a través de las comisiones siguientes. Permanente, compuesta por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros 7 vocales, 4 de los nombrados por el turno judicial y 3 de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Los vocales de ambos turnos se renovarán anualmente a fin de que, salvo renuncia expresa, todos los vocales formen parte de aquella, al menos durante un año, a lo largo del mandato del Consejo. Disciplinaria. De Asuntos Económicos. De Igualdad. El vicepresidente del Tribunal Supremo no ejercerá en el Consejo General del Poder Judicial otras funciones que las previstas expresamente en la LOPJ. 4.4,7. Memoria anual de actuación. El Consejo General del Poder Judicial remitirá a las Cortes Generales anualmente una memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales, donde se incluirán las necesidades que, a su juicio, existan en materia de personal, instalaciones y recursos para el correcto desempeño de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al Poder Judicial. En dicha memoria se incluirán también sendos capítulos respecto a los siguientes ámbitos. A. Actividad del presidente y vocales del Consejo con gasto detallado. B. Impacto de género en el ámbito judicial. C. Informe sobre el uso de las lenguas cooficiales en la justicia y, en particular, por parte de los jueces y magistrados en ejercicio de sus funciones. 4.4,8. Presupuesto. Para el ejercicio de las atribuciones que tiene encomendadas, el Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elaborará su presupuesto. La elaboración y ejecución se sujetará, en todo caso, a la legislación presupuestaria general y está vinculado por los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria. El presupuesto del Consejo General del Poder Judicial se incluirá en los presupuestos generales del Estado como una sección independiente.
El control interno del gasto del Consejo General del Poder Judicial se llevará a cabo por un funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, que dependerá funcionalmente del Consejo General del Poder Judicial, y el control externo por el Tribunal de Cuentas. 5. El Tribunal Constitucional. 5,1. Concepto y naturaleza. El Tribunal Constitucional es el órgano constitucional que ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución española. Su composición y funciones se establecen en el título IX, artículos 159 a 165, así como en la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, en adelante LOTC. A pesar de realizar funciones jurisdiccionales, jurisdicción constitucional no está integrado en el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional es independiente respecto a otros órganos y poderes del Estado, estando sometidos en su función únicamente a la Constitución y a la LOTC. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. No se trata de un órgano novedoso de la Constitución española de 1978, sino que en la historia de España existen precedentes de órganos similares. El más cercano lo encontramos en la Constitución de 1931, la cual preveía un Tribunal de Garantías Constitucionales, si bien dicho órgano no tenía tantas funciones como el actual Tribunal Constitucional. 5,2. Composición, funciones, órganos y normas sobre funcionamiento. 5.2,1. Composición. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros que son nombrados por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno. De ellos 4 a propuesta del Congreso de los Diputados, elegidos por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado, elegidos con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos entre ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional y reciben el título de magistrados del Tribunal Constitucional. La duración de su cargo es de 9 años, renovándose el Tribunal Constitucional por terceras partes cada 3 años. Ningún magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro periodo inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a 3 años. Los magistrados del Tribunal Constitucional prestarán, al asumir su cargo ante el Rey, juramento o promesa de guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución española, lealtad a la corona y cumplir sus deberes como magistrado constitucional. El acto de jura tiene lugar en el Palacio de la Zarzuela, en presencia del Rey y del Presidente del Gobierno. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con la condición de defensor del pueblo, con la condición de diputado y senador, con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las comunidades autónomas, las provincias u otras entidades locales, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal, los miembros de la carrera judicial y fiscal y, en general, los funcionarios públicos nombrados magistrados y letrados del tribunal, pasarán a la situación administrativa de servicios especiales en su carrera de origen. Con empleos de toda clase en los tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional. Con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales, y con toda clase de empleo al servicio de los mismos. Con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Cuando concurriere causa de incompatibilidad en quien fuere propuesto como magistrado del Tribunal Constitucional, deberá antes de tomar posesión, cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciera en el plazo de 10 días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. La misma regla se aplicará en el caso de incompatibilidad sobrevenida.
Los magistrados del Tribunal Constitucional ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones. Serán inamovibles, no pudiendo ser destituidos ni suspendidos salvo como medida previa, en caso de procesamiento, o por el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese establecidas en la LOTC. La suspensión requiere el voto favorable de las 3/4 partes de los miembros del tribunal reunido en pleno. La responsabilidad criminal de los magistrados del Tribunal Constitucional solo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes. 1. Por renuncia aceptada por el presidente del tribunal. 2. Por expiración del plazo de su nombramiento. 3. Por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial. 4. Por incompatibilidad sobrevenida. 5. Por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo. 6. Por violar la reserva propia de su función. 7. Por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave. El cese o la vacante en el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, en los casos primero y segundo, así como en el de fallecimiento, se decretará por el presidente. En los restantes supuestos decidirá el tribunal en pleno, por mayoría simple en los casos tercero y cuarto, y por mayoría de las 3/4 partes de sus miembros en los demás casos. Antes de los 4 meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el presidente del Tribunal Constitucional solicitará de los presidentes de los órganos que han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos magistrados, que inicien el procedimiento para ello. Los magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles. Las vacantes producidas por causas distintas a la expiración del período, para el que se hicieron los nombramientos, serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación del magistrado que hubiese causado vacante, y por el tiempo que a éste restase. Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación. Los magistrados del tribunal que hubieran desempeñado el cargo durante un mínimo de 3 años tendrán derecho a una remuneración de transición por 1 año, equivalente a la que percibieran en el momento del cese. Cuando el magistrado del tribunal proceda de cualquier cuerpo de funcionarios con derecho a jubilación, se le computará, a los efectos de determinación del haber pasivo, el tiempo de desempeño de las funciones constitucionales y se calculará aquel sobre el total de las remuneraciones que hayan correspondido al magistrado del Tribunal Constitucional durante el último año. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios. Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en pleno, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. El Tribunal en pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado. 5.2.2. Funciones. El Tribunal Constitucional conocerá, en los casos y en la forma que su ley determina. A. Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley. B. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo 53. 2. De la Constitución. C. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de los de éstas entre sí. D. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. E.bis. De los conflictos en defensa de la autonomía local. F. De la Declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales. G.bis. Del control previo de inconstitucionalidad de los proyectos de estatutos de autonomía y las propuestas de reforma de los mismos. H. De las impugnaciones previstas en el número 2 del artículo 161 de la Constitución,
Impugnación por parte del Gobierno ante el Tribunal Constitucional de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Y de la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente ley. J. De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las leyes orgánicas. La competencia del Tribunal Constitucional se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales, no pertenecientes al orden constitucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de ésta. 5.2.3. Órganos.